La clase de hoy día continúa nuestra revisión de la programación en C y C++, agregando un par de cosas bien útiles y de una importancia extrema en lo que respecta a este curso, ¿ya? Que es el manejo dinámico de memoria. Lo primero que hay que mencionar cuando nos referimos al manejo dinámico de memoria son los dos tipos de variables que existen y las dos formas de asignar espacio dentro de nuestra memoria para almacenar información. La primera es utilizando variables estáticas y la segunda es utilizando variables que tienen el nombre de dinámicas. Las variables estáticas se les asigna el espacio que necesitan en la memoria antes de la ejecución de una función o programa. El espacio que ocupan dentro de la memoria es referenciado mediante un nombre declarado por el programador. Si recuerdan los códigos que hemos hecho hasta el momento, se pueden dar cuenta que cada vez que nosotros hemos querido guardar información, hemos tenido que crear variables. Nunca le pusimos apellido como hasta ahora, ¿cierto? Que ya se presentan estos conceptos de estático y dinámico, sino que solamente nos preocupábamos de definir el tipo de datos que estábamos guardando, ya sea numérico, ¿cierto? Un carácter, un numérico entero, un numérico con decimales, etc. Y asignarle un nombre. Ya con eso nos asegurábamos de que en nuestra memoria, en algún lugar de nuestra memoria, iba a haber un espacio reservado para guardar información de un cierto tipo que nosotros definíamos. Y como bien dice acá, la referencia o cómo nosotros ubicábamos ese espacio de memoria, esa cajita que está en algún lugar de mi memoria, era a través del nombre que nosotros le dábamos, a través de ese nombre declarado por nosotros que éramos el programador. ¿Ya? La característica que esto tiene, o ya se pueden dar cuenta que eran variables estáticas, la característica de esto es que cuando uno comienza a ejecutar el programa, como el programa ya está compilado y ya hay conocimiento de qué es lo que se hace y qué es lo que necesita para funcionar, cuando comienza recién a funcionar, cuando en palabras sencillas abrimos el ejecutable del programa, inmediatamente nuestro equipo asigna espacio a las variables que están comprometidas dentro del programa, ¿ya? Entonces, desde un principio, mi equipo sabe que va a necesitar, por dar un ejemplo, 5 espacios de memoria para trabajar. Todavía no los va a ocupar, todavía no los va a llenar, todavía no saben cómo se llama, pero SAI sabe que está eh, reservado o que se necesita reservar ese espacio para guardar información, ¿ya? En cambio, las variables dinámicas, el espacio que necesitan se asigna y se puede liberar, a diferencia de las estáticas, mientras se ejecuta la función o el programa. Entonces, tengo que cada vez o en cada línea, ¿cierto?, en que yo necesite guardar información, puedo utilizar este tipo de variables que son dinámicas y recién ahí, cuando llamo, ¿cierto?, o especifico que necesito guardar información, solo ahí se reserva la memoria, no desde antes, no desde un inicio, sino que solamente cuando esa línea de código se ejecuta, ¿ya? Y la novedad, justamente si se fijan en las definiciones, es que yo puedo liberar la memoria, cosa que con las variables estáticas no puedo. A diferencia de las variables estáticas, las dinámicas se referencian o se ubican por medio de punteros. Un concepto que, como les dije, en nuestra asignatura va a ser clave, ¿ya? A partir de el buen entendimiento de los punteros vamos a poder realizar un buen trabajo en este curso. Así que la clase de hoy día tiene que, o los contenidos, mejor dicho, que vamos a revisar en la clase de hoy día tienen que quedar completamente claros. ¿Y qué son los punteros? Los punteros son variables, como cualquier otra,
pero que almacenan un tipo de dato especial. ¿Ya? ¿Qué tipo de dato es ese? Es una dirección de memoria. La dirección de memoria de cualquier otra variable, ¿cierto? Que está ubicada en esta larga lista de elementos. ¿Ya? Voy a hacer un alto en compartir esta pantalla para tratar de hacer algo antes. ¿Se ve la pantalla? Si alguien me puede decir si se ve la pantalla. Ya, perfecto. Súper. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dirección de memoria, generalmente lo relacionamos con una variable. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros declaramos una variable, como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿cierto? Generalmente lo hacemos de esta manera, en la que declaramos, ¿cierto?, una variable de tipo entero y que se llama A. Lo que internamente sucede en nuestro equipo es que en nuestra larga lista de memoria, ¿ya? Imagínense todo eso, se selecciona uno de estos espacios para guardar la variable que yo acabo de crear. ¿Ya? Se selecciona y va a ser esa. La variable va a tener tres elementos que son fundamentales. ¿Ya? El primero y el más importante es su dirección de memoria, un número que se le asigna de manera aleatoria. Donde haya espacio, se asigna y se va a guardar ahí. El segundo es el nombre. ¿Ya? Y el tercero es la información que guarda esa variable. ¿Sí? Si acá hacemos un pequeño cambio, ¿cierto? Borramos acá y le ponemos que int a igual a 7, resultaría, ¿cierto?, esto que yo acabo de dibujar. ¿Sí? Entonces tengo una cajita que va a ser mi espacio de memoria, que está reservado para guardar una variable, que en este caso se va a llamar A, y que almacena el número 7. Y dentro de mi memoria, de todo este espacio, ¿cierto?, de información, ocupa la dirección 1, 2, 3. Entonces, las variables tienen dirección, un nombre y un contenido, ¿cierto? Un valor o dato dentro de la cajita. ¿Ya? Entendido eso, voy a dejar de compartir acá y vamos a seguir con el PowerPoint. Entendido eso, podemos pasar a revisar el concepto de puntero. ¿Ya? El puntero, como les dije, también va a ser un tipo de variable, pero que va a almacenar direcciones de memoria. No va a almacenar datos propiamente tal, ya no va a almacenar un número entero, no va a almacenar un número flotante o lo que sea, sino que va a almacenar la dirección de memoria de otra variable. Y proporciona, ¿cierto?, una forma de referirse a la dirección de memoria donde está almacenado un dato. ¿Qué importancia tiene esto? Justamente lo que conversamos hace poco, que es el uso de las variables dinámicas, ¿ya?, que están referenciadas o se puede acceder a ella a través de los punteros. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo, ¿cierto?, una variable, voy a volver a compartir el dibujo.
cuando yo tengo una variable, en este caso la variable a, que es de tipo entero y que tiene un valor igual a 7, yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? O mejor dicho, puedo hacer una cosa, que es obtener el valor de la dirección de memoria de esa variable. ¿Cómo hago eso? A través del operador ampersand, que de alguna parte lo conocen, ¿sí? Si se recuerdan, cuando trabajábamos con el scanf, siempre al nombre de la variable había que anteponerle un signo ampersand. Y es justamente por esto, porque si yo le antepongo a mi variable, ¿cierto? Que era el signo ampersand, el valor de esto va a ser la dirección de memoria de esta variable. ¿Ya? Entonces, ampersand a entrega, ¿cierto? O devuelve o indica cuál es la dirección de memoria de la variable a. Y según el ejemplo, sería 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, los punteros son, como les dije, variables, o sea, una cajita, ¿sí? Que va a guardar una dirección de memoria. Entonces, nuestra variable puntero va a tener una dirección de memoria cualquiera, en este caso 178, va a tener un nombre, le voy a poner P, y va a guardar algo dentro de él, que recuerden, solamente puede guardar direcciones de memoria. Y voy a guardar el 123, que es, si se fijan, en la dirección de memoria de A. Entonces tengo esta variable, que es un puntero, y esto es una variable de tipo entero. ¿Sí? El otro operador que siempre se utiliza cuando uno trabaja con punteros es el operador de indirección. El operador de indirección está representado a través del carácter asterisco, ¿ya? Y se utiliza o se antepone a una variable de tipo puntero, ¿sí? ¿Y qué es lo que provoca o qué es lo que retorna este operador de indirección, el asterisco? Lo que retorna es el contenido, ¿ya? O la información almacenada en la dirección de memoria que almacena el puntero P. Y ahora hagamos la, la relación. Yo tengo esta variable P, que es un puntero, recuerda. Este puntero P, dentro de la memoria, tiene una dirección 178 y almacena la dirección de memoria 123. En la dirección de memoria 123 está la variable que se llama A, y que dentro de ella está guardado el número 7. Entonces, el operador de indirección me va a entregar el contenido de, perdón, de la dirección que almacena la variable que viene después. O sea, me va a entregar el contenido de la dirección de memoria que almacena P. P almacena, recuerden, el 123, y dentro del 123 está el valor 7. O sea, el asterisco P sería igual a 7. ¿Ya? Entonces tengo dos operadores. El operador ampersand, que si yo se lo antepongo a una variable, al nombre de una variable, lo que me va a entregar es la dirección de memoria. Y tengo el operador indirección, que si lo antepongo a una variable, al nombre de una variable de tipo puntero, me va a entregar el contenido de la dirección de memoria que almacena ese puntero. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, por favor, recuerden, levanten la mano. Ya, vamos a volver al PowerPoint.
aquí otro ejemplo, que tenemos una variable, ¿cierto?, que se llama x, y que tiene una dirección aleatoria 5243. Y dentro de esa variable guarda un número 4. Ampersand permite devolver la dirección de memoria donde se encuentra almacenado el valor de una variable, y para este ejemplo, que x es igual a 4, se tiene que la dirección de x va a ser 5243, tal como se especifica acá. Y el operador de indirección, como les dije, representa el contenido de una dirección de memoria del mismo tipo que ha sido declarado. ¿Ya? Entonces el concepto de puntero no es nada más que un nuevo tipo de variable que solo puede almacenar direcciones de memoria. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Entonces, tengo o declaro e inicializo una variable de tipo entero que se llama a y que va a tener un valor igual a 5, y declaro también una variable de tipo entero que se va a llamar c. Lo que hace esta línea de código es, en nuestro espacio de memoria, que sería este dibujo a la derecha, va a reservar espacio para guardar una variable que se va a llamar a, ¿sí?, y que dentro va a tener un valor de 5, y va a reservar espacio para guardar una variable que se llama c, que sería este espacio. ¿Sí? A quedó aleatoriamente en la posición 12 de memoria y C aleatoriamente quedó en 46. ¿Sí? C todavía no tiene ningún valor. Luego declaramos un puntero, ya vamos a especificar bien eso, así que solo tómenlo como ejemplo. Declaramos un puntero que se va a llamar b. Como un puntero es una variable, también se reserva memoria aleatoriamente, en este caso 86, para guardar esta información, que el nombre de la variable va a ser b. Luego, a b, o en la caja b, voy a guardar o le asigno el valor de ampersand a. Y recuerden que si a el nombre de una variable yo le antepongo el ampersand, lo que me entrega es la dirección de memoria de esa variable. Entonces, esta línea b, que es un puntero, va a almacenar la dirección de memoria de la variable a. La dirección de memoria de la variable a, si se fijan acá, es 12. Entonces b va a tener un valor igual a 12. Luego se modifica el valor de a, de la variable a, y va a ser 4. ¿Sí? O sea, aquí va a aparecer 4. Y luego c se le va a asignar asterisco o indirección b. ¿Qué quiere decir esto? Que c, que es una variable de tipo entero, se le va a asignar el contenido de la dirección de memoria que se almacena en el puntero b. En el puntero b se almacena la dirección de memoria 12. En la dirección de memoria 12, o el contenido de esa dirección de memoria, en este caso era 4, ¿cierto? Porque se modificó. ¿Ya? Y eso es lo que se guarda finalmente en C, y por eso aparece este 4 acá. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces acá mezclo la utilización de variables de tipo entero y de tipo puntero. ¿Ya? Recuerden que el ampersand va a devolver la dirección de memoria de la variable, también lo puedo aplicar sobre un puntero, ¿sí? Y el operador de indirección me va a devolver el contenido de esa dirección de memoria. Evidentemente, si las direcciones de memoria no están en uso, acá se puede producir un error. Entonces, siempre tienen que cerciorarse de que el operador de indirección lo ocupan o lo anteponen a una variable de tipo puntero, ¿sí? O a una dirección de memoria. Ya. Después de ese ejemplo, que era simplemente analizar la lógica de funcionamiento de esto, necesitamos revisar cómo se declaran los punteros, cómo se utilizan en cuanto a código. La declaración de un puntero es igual de sencillo que la declaración de una variable. ¿Y qué es lo que necesitaba la declaración de una variable? Un tipo de dato, ¿sí?
y luego un nombre para dicha variable. En este caso es lo mismo. El único cambio que se produce es que antes del nombre de la variable hay que anteponer el signo asterisco. ¿Ya? En este caso no se utiliza como indirección, sino que simplemente para especificar que va a ser un puntero. ¿Ya? Entonces, tipo de dato, cualquiera de los que hemos visto, cualquiera de los tipos de datos primitivos, entero, flotante, lo que sea, y el signo asterisco y un nombre para ese puntero. ¿Ya? Generalmente, cuando uno está recién aprendiendo esto, se utiliza, ¿cierto? P, de pointer o puntero. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene el tipo de dato? O ustedes podrían preguntarse, ¿por qué hay que especificar un tipo de dato si lo que yo almaceno, ¿cierto? Es una dirección de memoria y va a dar lo mismo qué tipo de dato es lo que se está almacenando ahí. Y o guarda relación con la aritmética de punteros que vamos a revisar enseguida. ¿Ya? Entonces, sí o sí, hay que especificar un tipo de dato para que esto funcione de manera correcta. En estricto rigor, lo que uno hace al declarar este puntero es decir que estoy guardando la dirección de memoria de una variable de un cierto tipo. ¿Ya? No solamente especificar que es la dirección de memoria, sino que corresponde a una variable de un cierto tipo. Por eso, en este ejemplo que se ve acá abajo, se especifica un valor entero, ¿sí? O sea, perdón, un tipo de dato entero. Entonces esta línea se leería como la declaración de un puntero a una variable entera. ¿Sí? O sea, en esa dirección de memoria lo que hay es una variable entera. ¿Sí? Ahora, leyendo este ejemplo, partiendo arriba, lo primero es declarar e inicializar una variable que se va a llamar x y que va a tener un valor de 4, ¿sí? Que es de tipo entero. Luego se declara un puntero. Luego se declara otra variable de tipo entero que se va a llamar y. A P, que recuerden, era un puntero, se le va a asignar la dirección de memoria, el ampersand algo, de X, ¿sí? La dirección de memoria de X. Y cuando yo a I, que es otra variable de tipo entero, le asigno el contenido de P, que recuerden es el contenido de la dirección de memoria que almacena P. P almacena la dirección de memoria de X, ¿sí? Y el contenido de esa dirección de memoria es 4. ¿Sí? Entonces, ampersand sobre las variables y el operador de indirección antecede a una variable pero de tipo puntero. Ahora, les mencioné la aritmética de punteros. ¿Sí? La aritmética de punteros permite sumar o restar un valor entero a las direcciones de memoria o a los punteros. ¿Sí? Los punteros, recuerden, son variables que almacenan direcciones de memoria. Dentro van a tener un valor que es entero, ¿sí? Porque no tenemos fracciones de memoria, sino que tenemos valores enteros, y va a permitir sumarle o restarle un valor a eso. ¿Qué creen que permite esto? Justamente desplazarse a través de la memoria. ¿Sí? Si yo, en mi larga lista de ubicaciones, y lo voy a hacer al tiro con un dibujo, la larga lista de ubicaciones, ¿cierto? Me paro en un punto, que va a ser un número entero, cualquiera, yo puedo sumarle y voy a avanzar en mi memoria, o puedo restarle y puedo retroceder en mi memoria. Pero siempre un valor entero, ¿sí? No puedo tener fracciones, no puedo meterme entre medio de espacios de memoria, ¿sí? Y la otra regla es que no puedo sumar o restar punteros entre sí, solamente con valores enteros. Antes de pasar a la alternativa para iterar sobre arreglo, vamos a profundizar un poquito eso, ya que la semana pasada creo que me faltó mencionarle un par de cosas.
volviendo acá, gráficamente recuerden que nuestra memoria en el computador sería algo de este estilo. ¿Sí? O la otra forma en que esto se puede ver es hacia abajo, como los ejemplos que aparecen en el PowerPoint. Cada una de estas posiciones va a tener un valor que lo diferencia del otro en cuanto a la posición dentro de la memoria. ¿Ya? Entonces, estos numeritos de la esquina son las direcciones de memoria. Si yo me parara, ¿cierto? O me ubicara mi programa en esta dirección de memoria, si yo a esta dirección de memoria, que digámosle está almacenada en un puntero P, ¿sí? Lo voy a borrar el tipo, sino que solamente el puntero, ¿ya? Y yo le sumara 1, lo que haría es moverme a esta dirección de memoria. ¿Ya? Si le sumara 2, evidentemente hubiera saltado acá. Y cuando yo a esta dirección de memoria le resto un valor, lo que hago es desplazarme, ¿cierto?, hacia el otro lado en la memoria. ¿Sí? Pero recuerden que solo puedo operar con valores enteros, ¿sí? No entre punteros ni con valores, aquí no puedo restar 1,5, ¿sí? Porque no va a haber un espacio entre medio que tenga esa dirección de memoria. Ya recuerden que estamos trabajando con direcciones de memoria y que son siempre enteras. ¿Ya? Entonces, solamente operar con valores enteros. ¿Ya? Entendido eso, tenemos que revisar un tipo especial de variables, que es algo que revisamos en la clase pasada y que ahora tenemos que complementar, que son los arreglos. ¿Ya? Los arreglos, gráficamente, se verían de la misma manera que acabamos de ver las memorias. ¿Ya? Una larga lista, ¿cierto?, de ubicaciones, de cajitas, cuya principal característica es que sean del mismo tipo. ¿Ya? Esa pregunta salía en el test, ¿sí?, en el quiz. Del mismo tipo. No puedo acá, por ejemplo, tener un entero y acá tener un flotante y acá tener un char, ¿sí? Sino que si yo declaro mi arreglo, todos van a ser de tipo entero. Todos sus elementos serían del tipo que yo declare. ¿Cómo se declaraba un arreglo? Primero, el tipo de dato. Luego, el nombre del arreglo. Y finalmente, entre corchetes, ¿cierto?, el número de elementos. ¿Sí? Punto y coma. Un ejemplo, entonces, sería un arreglo de tipo entero que se llame, vamos a poner un nombre corto para los dibujos, que se llame A y que tenga 5 elementos. Eso inmediatamente en mi memoria provocaba que existiera esto. ¿Sí? 5 espacios que estaban numerados, ¿cierto? Recuerden, desde el 0 hasta el n-1, que en este caso sería 4, ¿ya? Y que compartían las características de que todos son enteros y que todos se llaman A. Y que la única forma de diferenciarlos o de acceder a lo que hay dentro de cada recuadro es con el subíndice. ¿Ya? Entonces, llenando esto aleatoriamente con información, ¿cierto? Si yo, vamos a cambiar acá el número, si yo quisiera acceder a este elemento, lo que me interesa es acceder a ese número, yo tengo que especificar el nombre del arreglo, primero, y luego, entre corchetes cuadrados, la posición de ese elemento, que recuerden, y esto es fundamental y lo voy a repetir hartas veces porque es una fuente de error súper común, siempre nos pasa, que los elementos están numerados a partir del 0, ¿ya? No desde el 1.
Entonces, este tercer elemento del arreglo sería el elemento 2. ¿Sí? Si yo opero con ese valor, esto es un 4, ¿sí? Porque eso es lo que hay almacenado en ese recuadro, en ese espacio de memoria. ¿Sí? Lo que quizás quedó un poco al aire y que hoy día va a hacer más sentido es que el nombre de un arreglo, en este caso A, es de por sí un puntero. ¿Ya? ¿Y qué era un puntero? Es una variable que almacena una dirección de memoria. Eh, una dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, cuando yo opero con esto, o dentro de mi programa utilizo A, que es el nombre de este arreglo, A va a ser un puntero que va a contener la dirección de memoria, inventémosla, donde comienza el puntero. O sea, perdón, el arreglo. ¿Sí? Eso quiere decir que el primer elemento de este arreglo va a tener la dirección 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Porque el nombre del arreglo, utilizado solo, sin un índice, si se fijan acá no aparecen los paréntesis cuadrados, los corchetes, ¿ya? Me va a entregar la dirección de memoria del primer elemento de este arreglo. ¿Ya? Y utilizando el ejemplo acá, el primer elemento va a tener esta dirección de memoria. ¿Sí? Y como también dentro de la definición del arreglo está que los elementos se van a guardar en espacios de memoria consecutivos, significa que esta cajita va a tener una dirección de memoria consecutiva. En este caso 1, 2, 3, 5. Luego 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7 y 1, 2, 3, 8. ¿Sí? Pero recuerden que cuando yo utilizo el nombre es solamente la dirección de memoria del primer elemento. ¿Ya? Cuando ocupo el nombre del arreglo, tengo la dirección de memoria del primer elemento, y cuando ocupo el nombre del arreglo seguido de corchetes y un índice, accedo al contenido de ese índice. ¿Sí? Entonces el nombre del arreglo es de por sí un puntero. ¿Ya? Creo que ahora hace un poco más de sentido con respecto a la semana pasada. Ya. Ahora, la alternativa para iterar sobre arreglos significa hacer una acción en repetidas ocasiones, cuando se utiliza sobre arreglos, generalmente sobre todos los elementos de un arreglo. La alternativa serían las siguientes. La primera, ¿ya? Fíjense que se declara un arreglo de tipo entero que tiene 10 elementos y que se llama A. Y luego se declara una variable de tipo entero que se va a llamar I, ¿sí? Que nos va a servir como variable contadora del bucle for. Ahora, for parte su ejecución con la variable contadora i, teniendo un valor de 0, se va a ejecutar mientras i se mantenga menor que 10, y en cada iteración, o luego de cada iteración, se le va a incrementar su valor en una unidad, ¿cierto? Más, recuerden que era solamente una unidad. En cada ejecución, el valor, ¿cierto? De la posición i del arreglo, A era el arreglo, y en la posición, porque está entre paréntesis cuadrados, ¿ya? Se le va a asignar el valor 0. Si se fijan, en cada ejecución i va a cambiar su valor, porque i es la variable contadora del for. Entonces, nuestra primera ejecución iba a ser, o va a valer 0, entonces a en su posición 0, o sea, su primera posición, va a tener el valor de 0. Va a volver arriba, va a sumar 1, y va a ser 1, se mantiene menor que 10, por lo tanto se vuelve a ejecutar, y va a decir que a, en su posición 1, su segunda posición, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el valor 9.
porque cuando i valga 10, ya no se va a cumplir esto, por lo tanto no se va a ejecutar. Entonces, entre el 0 y el 9, que si se fijan bien es de 0 a n-1 en cuanto a la cantidad de elementos del arreglo, todos los valores del arreglo van a tomar el valor 0. En cada una de las cajitas del arreglo se va a guardar ese valor. La otra forma es utilizando un puntero. ¿Ya? Ahora, A sigue siendo el arreglo de 10 elementos de tipo entero, y B es un puntero a una variable de tipo entera. El for va a utilizar como variable contadora, si se fijan, este valor. A, que es el nombre del arreglo, nos va a entregar la dirección de memoria del primer elemento de ese arreglo. Se va a ejecutar mientras B sea menor que A más 10, y se le va a aumentar en 1 el valor en cada ejecución. Entonces, al contenido de B, ¿sí? El contenido de B, que B parte siendo A, la primera dirección de memoria, ¿sí? O la dirección de memoria del primer elemento de esto, se le va a asignar 0. Luego, esto va a subir a B, que era un puntero, se le va a sumar 1. Y es lo mismo que hicimos o que mencioné en la aritmética de punteros. Si yo le sumo 1, me voy a mover a la cajita de al lado. Si le sumo 1, ahora este puntero cambió su valor a la cajita de al lado, y si le hacemos indirección B, le estoy cambiando el contenido a la dirección de memoria de al lado. Por lo tanto, también va a ser 0. Y así sucesivamente hasta que B, hasta que esto no se cumpla, ¿cierto? Que B ya no sea menor que A más 10. ¿Por qué A más 10? Porque parte en esta dirección de memoria. A es la dirección de memoria del primer elemento, y si le sumo 10, ya estaría, ¿cierto?, fuera del rango del arreglo. ¿Sí? Ya no hay más elementos para allá. ¿Sí? Entonces sería la misma forma de recorrer el arreglo, de iterar sobre un arreglo, para darle un valor a cada uno de sus elementos. ¿Ya? La primera utilizando el subíndice, simplemente un acceso a través del subíndice, y el otro es un acceso a través de la dirección de memoria. Ahora, la clase se introdujo, ¿cierto?, con el concepto de variable dinámica. ¿Y cómo se ocupa realmente este tipo de variable? Primero, obviamente había que manejar el concepto de puntero para poder relacionarlo con esto. Las variables dinámicas se crean a través de punteros. Entonces, lo que uno hace es crear un puntero a un tipo de dato de cierto tipo, cualquiera, ¿ya? Con cualquier nombre, y se le asigna el, eh, la dirección de memoria que va a generar esto. New, que es una palabra reservada, y el int, que es el tipo de dato que yo quiero guardar. O sea, aquí estoy creando, o mejor dicho, reservando memoria eh, para guardar una variable de tipo entero. ¿Sí? New int me va a devolver un espacio de memoria, una dirección de memoria, y eso va a quedar asignado en este puntero. ¿Sí? Así puedo crear una variable de manera dinámica. ¿Cuál era la ganancia de la memoria de las variables dinámicas? Es que justamente cuando termine de utilizarlas, cuando ya no me sirvan más, voy a poder borrarlas. ¿Sí? Y simplemente ocupo la palabra reservada del lenguaje, que es delete, y luego el nombre del puntero, en este caso P. Y ahí se libera esa dirección de memoria que estaba siendo ocupada para guardar la dirección de memoria de un valor entero. ¿Sí? O sea, puedo liberar la memoria que utilicé si es que ya no la voy a utilizar más. Ahora, antes de pasar a eso, ¿cuál es la importancia de liberar esta memoria? ¿Ya? Un ejemplo que quizá es súper exagerado, pero que va a dejar claro, yo creo, la ganancia de utilizar variables dinámicas, es que si tuviéramos, por ejemplo, un negocio, una tienda, y tuviéramos una agenda de clientes, si yo tuviera mi programa, ¿cierto?, diseñado para guardar 10 clientes, ¿sí? Y resulta que me fue tan bien que aparecieron 1000 clientes.
como mi programa desde un principio reservó memoria solo para 10, ¿cierto? No voy a poder ser capaz de guardar esta sobrepoblación de clientes que apareció, ¿ya? Pero el caso donde queda más claro es que, ¿qué pasa si tengo tan buenas expectativas de mi negocio que va a tener 1000 clientes, pero en estricto rigor solo tengo, o realmente tengo, 5 clientes? ¿Ya? Estoy reservando memoria dentro de mi equipo para posibles clientes que no estoy utilizando y probablemente nunca voy a utilizar, porque por lo que mi programa es muy poco eficiente. ¿Sí? Estoy guardando, administrando recursos sin la necesidad de utilizarlos todavía. ¿Qué me va a permitir entonces el manejo dinámico de memoria? Reservar memoria cuando el cliente aparezca, no antes. ¿Sí? No voy a tener estas direcciones de memoria reservadas para cuando pueda pasar, sino que en el momento en que pase, reservo. Por lo tanto, mi programa es mucho más eficiente. Y si el cliente en algún caso se va, puedo eliminarlo y liberar la memoria. ¿Ya? Ahora, quiero que trabajen un par de minutitos, ¿ya? Haciendo los bloques y el ruteo para el siguiente trozo de código fuente. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Cada uno de estos bloques o cada una de estas sentencias va a ir generando estas cajitas que yo he dibujado, ¿ya? Estos recuadros que tienen nombre, que tienen dirección de memoria y que tienen un valor. ¿Ya? Quiero que las dibujen, quiero que vayan modificando los valores según se va ejecutando el código, línea a línea, ¿ya? Y para que finalmente lleguemos a el último valor y cuáles son los valores finales de cada una de las variables que aquí eh, trabajan, ¿ya? Así que les voy a dar un par de minutitos y lo vamos a resolver juntos, ¿sí? Eso, voy a poner cronómetro para que, así que démosle 3 minutitos para que trabajen. Cualquier duda, por supuesto, me escriben o me levantan la mano, ¿ya?
Ahora lo vamos a revisar entre todos. Bueno, el ejercicio era el siguiente, realizar los bloques, ¿cierto? El ruteo del código que aparece en pantalla. Lo primero, cuando se ejecuta la primera línea, lo que hacemos es, vamos a hacer un poco más grande. Lo que hacemos es reservar un espacio en la memoria para una variable que se va a llamar x, que va a tener un espacio de memoria, una dirección de memoria aleatorio, y que va a tener un valor dentro que en este caso es 5. Luego se hace otra variable que se va a llamar y, que su dirección de memoria también puede estar en cualquier parte. Y el contenido, o lo que va a almacenar, va a ser el valor de x, que es 5, más 3. O sea, acá va a haber un 8. Luego voy a crear una variable, pero esta vez de tipo puntero a entero, que se va a llamar z. Que también tiene una dirección de memoria, y que va a almacenar ampersand x, es decir, la dirección de memoria de la variable x, que, si se fijan acá, es 1, 2, 3. Entonces, dice eso, eso, eso. Luego, el contenido de z, o indirección z, el contenido de z va a ser i. Quiere decir que el contenido de la dirección de memoria que se almacena en z, y tengo la dirección de memoria 1, 2, 3, entonces el contenido de 1, 2, 3 se le va a asignar lo que hay almacenado en i. Entonces el contenido de 1, 2, 3, que es lo que se almacena en z, se le va a asignar lo que tiene guardado i, que es 8. Luego, z se le va a asignar la dirección de memoria de i. O sea, se va a sobreescribir lo que ya tiene y se le va a asignar la dirección de memoria de la variable i, que sería 786. Luego x es igual a 2. ¿Sí? O sea, se modifica el valor que está acá. Y finalmente, el contenido de z, o de la dirección de memoria a la cual apunta z, que es 786, el contenido de 786, de la dirección de memoria 786, se le va a asignar lo que había ahí, que era 8, más lo que hay en x, que es 2. Entonces, se va a almacenar un 10. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Llegaron a lo mismo? ¿Se pueden dejar ahí el comentario? ¿Sí? ¿O hay alguna duda con el ejercicio? Es simplemente para que eh, tengan en claro cómo es que funcionan estos nuevos operadores que estamos utilizando, el ampersand y el operador de indirección. ¿Y qué significa que una variable sea de tipo puntero? ¿Sí? Ahora, agregando un poquito, lo mencioné antes, pero no lo expliqué completamente. Nosotros hasta ahora, donde habíamos visto el operador ampersand, era acá. Y a diferencia de nuestra función printf, ¿cierto?
era que justamente había o estaba este operador ampersand. Resulta que para guardar, cuando quiero guardar un elemento, lo que necesito es saber dónde va a quedar almacenado o darle una dirección en la cual quede almacenado. Por ese motivo es que se antepone el ampersand, por lo que yo le estoy dando a scanf, a la función scanf, la dirección de memoria donde yo quiero que esto quede almacenado. Con el printf no se utiliza porque el nombre de una variable me va a entregar el valor que lleva o que tiene almacenado. ¿Sí? Por eso en el scanf se ocupa el ampersand, porque lo que se necesita es entregar la dirección de memoria donde yo quiero que se guarde esto que estoy leyendo. ¿Sí? Ya. Al parecer lo pudieron hacer. No, si no hay preguntas, seguimos con la presentación. Ya. Ahora hay que hacer el siguiente código. Lo mismo, bloque y ruteo para ese código fuente. Ahora estamos trabajando con un arreglo. ¿Sí? Así que nuevamente 3 minutos y lo resolvemos en conjunto. Ya. Perfecto. Entonces, comenzamos a revisar esto. La primera línea de código lo que especifica es la creación, la declaración de un arreglo de tipo entero que se va a llamar X y que va a tener 4 elementos. ¿Sí? Ahora vamos a
un arreglo de tipo entero que se llama X y que tiene 4 elementos. Lo que se hace en la memoria con los arreglos, recuerden que es reservar memoria para todos esos elementos que tienen posiciones consecutivas de memoria. Vamos a inventar, ¿cierto?, una dirección de memoria para el primer elemento y para los otros van a ser consecutivas. ¿Ya? Todas las variables se van a llamar X, ¿sí? Solamente que esta se va a llamar X0, esta se va a llamar X1, se va a llamar X2 y esta se va a llamar X3. Luego aparece un ciclo for, un bucle for, con una variable contadora que se inicializa en 0, que se va a ejecutar el for mientras esa variable contadora se mantenga menor que 4, y que después de cada ejecución se le incremente el valor a esa variable en 1. Y lo que va a ejecutar, aquí me faltó una llave, lo que va a ejecutar es que a una cierta posición del arreglo le va a asignar un cierto valor. La primera iteración de este ciclo, con i es igual a 0, cuando i vale 0, lo que tengo es que a x0 le voy a asignar el valor de 0 por 0. O sea, aquí va a ir un 0. Luego se termina la ejecución del for, se incrementa en 1 el valor, como sigue cumpliendo con esa condición, y va a ser 1. Entonces, al elemento con índice 1, que es el segundo elemento, le voy a asignar i por i, que sería 1 por 1. Luego, cuando esto vale 2 y cuando esto vale 3, ¿cierto? A x2 y a x3 le asigno 2 por 2 y 3 por 3 respectivamente. ¿Sí? O sea, le asigno 4 y 3 por 3, 9. ¿Sí? Y después cuando se termina la ejecución con i siendo igual a 3, se le suma 1 y 4 ya no es menor que 4, por lo tanto ese for ya no se ejecuta más. Terminamos de realizar su seguimiento. Luego se crea una variable de tipo puntero a entero que se va a llamar i. Y se le va a asignar el valor de x. Y si se fijan bien, x es un arreglo, ¿sí? X es el nombre de un arreglo. Por lo tanto, x es también la dirección de memoria del primer elemento de ese arreglo, ¿sí? Y tenía una dirección aleatoria, cualquiera, y dentro se le va a asignar el valor de x, que x es el puntero, el primer elemento de esa regla. ¿Sí? Guardo el 786, que es esto. ¿Ya? Luego tengo, o creo, otro puntero, que se va a llamar z, que va a tener otra dirección de memoria, y que de momento no tiene un valor asignado. Luego, justamente se le asigna ese valor. Z, o el contenido de Z, va a ser igual a i más 3. ¿Ya? Traduciéndolo, podría ser que Z va a ser igual a i, y tiene, ¿cierto?, el 786 almacenado, que es la dirección de memoria del arreglo, más 3. ¿Sí? Entonces, la dirección de memoria que yo almaceno es 789. Y finalmente, al contenido de Y, ¿sí? O sea, al contenido de la
dirección de memoria apuntada por Y, que sería 786, o sea, el primer elemento del arreglo, le voy a asignar el valor de X en el subíndice 2, o sea, el tercer elemento de ese arreglo, que sería 4, menos el contenido de la dirección de memoria apuntada por Z, que es 789. 789, el contenido de esa dirección de memoria es 9. Entonces, es 4 menos 9. Por lo tanto, el contenido de la dirección de memoria a la cual apunta Y se le va a asignar menos 5. ¿Sí? O sea, aquí se va a almacenar el menos 5. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Si hay alguna duda, por favor, realícenla ahora. ¿Ya? Acá hay un nuevo ejemplo. ¿Ya? Les pido también lo realicen. Ya 3 minutos y lo revisamos. La cosa en este ejemplo es que verifiquen qué es lo que imprime efectivamente ese printf. ¿Ya? Ya. Vamos con la resolución de este ejercicio.
Entonces, acá igual tenemos que se declara un arreglo de tipo entero que se va a llamar A y que va a tener dos elementos. Entonces, procedemos, ¿cierto?, a crear este arreglo, cuyos elementos se van a llamar A0 y A1, que van a tener una dirección de memoria aleatoria, pero siempre consecutiva, siempre juntas. No tienen un valor inicial, no se especifica, y luego se declara y se inicializa una variable de tipo entero, que se va a llamar C, que tiene una dirección de memoria, y que tiene un valor inicial que es 1. ¿Ya? Luego, al elemento con subíndice 0, al primer elemento del arreglo, se le asigna el valor 5. Luego, al elemento con subíndice 1, al segundo elemento del arreglo, se le asigna el valor 3. Después, se declara un puntero a un entero que se va a llamar B. O sea, se crea una nueva cajita que se va a llamar B, que va a tener una dirección de memoria y que de momento no tiene un valor inicial. No tiene un valor almacenado. Ahora B se le asigna el valor de A. A es el nombre del arreglo, por lo tanto es un puntero, es una dirección de memoria. Entonces en B se va a almacenar la dirección de memoria del primer elemento del arreglo, que sería 1, 2, 3. Posterior a eso, se realiza un incremento en el valor. A la variable b, que es de tipo puntero, se le aumenta en 1 el valor. ¿Sí? O sea, ya no sería 1, 2, 3, sino que sería 1, 2, 4. Después, b va a tomar el valor de c, ¿sí? O mejor dicho, de la dirección de memoria de c. La dirección de memoria de c es 78. Y finalmente se va a incrementar ese valor en 1. ¿Sí? Y ahora, printf se va a encargar de imprimir por pantalla un número entero que va a ser el contenido de esa dirección de memoria. Entonces, ¿qué es lo que aparece por pantalla? ¿Alguien que tenga alguna respuesta? ¿5? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, si lo vamos a llevar al tiro al entorno de desarrollo, pero dependiendo, o sea, teniendo en cuenta que lo que está imprimiendo es el contenido de esa dirección de memoria, que en este caso sería 79 yo no la tengo definida dentro de mi programa. ¿Ya? O sea, yo no tengo reservado ese espacio de memoria, por lo cual no tengo control de qué es lo que hay dentro. ¿Ya? Hay veces en que eh, lo que aparece por pantalla en estos casos es un número al azar. ¿Sí? De repente números muy grandes, de repente números chicos, de repente cero, ¿ya? Lo que se denomina como basura informática por lo que, o debido a que no está dentro del control del programa. ¿Sí? Yo no he definido, no he declarado los valores que van a estar en esas direcciones de memoria, sino que son datos
que han quedado de la utilización previa de esos espacios de memoria. ¿Sí? Ya, lo vamos a llevar en breve al Gini. Ahora. Mientras, yo copio eso para mostrarle eso y un par de ejemplos más, ya que no están en la presentación. Les voy a pedir que creen un programa que le solicita al usuario dos números enteros, los sume y muestra el resultado por pantalla. ¿Ya? ¿Cuál es la complejidad de esto? Que utilicen, o la restricción que van a tener, es que solamente utilicen memoria dinámica para las variables. ¿Ya? Y que al final del programa tienen que liberar esta memoria para que se justifique su uso. ¿Sí? Un ejemplo bastante sencillo, pero que van a poner en práctica, ¿cierto?, el uso de las variables dinámicas. ¿Sí? Así que queda eso para que lo realicen. Voy a dar unos minutitos para que en su computador, ¿cierto?, programen este ejercicio.
¿Cómo van? ¿Alguna consulta? ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo hacerlo? Vamos a revisarlo al tiro. Ya, segmento. Ese tipo de errores generalmente sale cuando estamos tratando de acceder a un elemento que, una dirección de memoria que no está, que no existe, ya, o que está fuera de rango. Vamos a, denme un segundo, compartir la pantalla del Gini. Ya. Entonces, el problema decía lo siguiente: crear un programa que le solicita al usuario dos números enteros, los sume y muestra el resultado por pantalla, utilizando memoria dinámica. Lo primero que vamos a hacer, lógicamente, guardar nuestro programa. Recuerden, como .cpp. Luego nuestra estructura básica, ¿cierto? La inclusión de la librería estándar de entrada y salida. Nuestra función principal, nuestra función main. Y un valor de retorno. Bueno, ahora podemos realizar nuestro programa. Entonces, lo primero que realizamos, la petición de los datos, ¿sí? Luego vendría el hecho de leerlos, ¿sí? Vamos a leer un número entero y con esto vamos a quedar en pausa. Luego estas acciones las repetimos nuevamente. Vamos a modificar un poquito para que sea más claro. ¿Ya? Y lo que me está faltando es dónde guardarlo. Bueno, como las variables dinámicas se reserva el espacio y se va eliminando, lo primero es reservarlo cuando realmente lo necesito. Entonces creo un puntero, ¿cierto? A un valor, perdón, a una variable p, ¿sí? Que es un puntero. Le voy a asignar el valor que me devuelva, ¿cierto? New int, que es un espacio en la memoria aleatorio. ¿Ya? Ahora que p es una dirección de memoria, ¿cierto? Le voy a decir que el valor que se está guardando, o sea, que se está leyendo en este scanf, se almacene en p. Voy a distinguir un poquito más, le voy a poner p1. ¿Sí? O, perdón, n1, para número. Sin ampersand, ¿sí? Porque lo que estoy entregando es una variable de tipo puntero que ya es una dirección de memoria. Me faltaron los puntos y comas. Luego hago lo mismo, ¿cierto? Para el segundo número. Y también entrego n2 para que se almacene el número que leo en esa variable. Voy a crear una tercera variable que se va a llamar resultado, o mejor, suma, que también va a ser dinámica. Y ahora llega el momento de realizar esta suma. ¿Con qué tengo que interactuar yo ahora que tengo estas variables dinámicas? Con el operador de indirección. Entonces digo que al contenido, ¿cierto?, de suma se le va a asignar
el contenido de N1 más el contenido de N2. Y voy a imprimir por pantalla el resultado de la suma es el contenido de suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que me faltaría realizar? Eliminar las variables que he utilizado. Ya, vamos a compilar. Acá algunas advertencias, unos warnings. Ya, vamos a... Y ahí aparece. Sí, me pidió ingresar el primer número, que es 5, y el segundo número 7. Y me dice que el resultado de la suma es 12. ¿Ya? ¿Qué podría agregarle acá para que esto fuera un poco más claro con el usuario? Un mensaje luego que eso haya ocurrido. Entonces vuelvo a ejecutar el programa y ingreso los números, me muestra la suma por pantalla y después me avisa que la memoria que se utilizó fue eliminada. ¿Sí? Tan sencillo como borrarla una vez que ya la use. ¿Sí? Las advertencias son porque no estoy utilizando ni la variable, no estoy utilizando las variables. ¿Ya? En alguna parte, otra parte del código. Me dan un segundo. Ya, ahí desaparece la advertencia. ¿Sí? Entonces, resumen. Le pido, como aprendimos la semana anterior, ¿cierto?, a comunicarme con el usuario a través de printf, pero esta vez, a diferencia de la semana pasada, voy a crear la variable solamente cuando la voy a necesitar. ¿Ya? En este momento que ya le pedí el número al usuario, creo una nueva variable de manera dinámica, es decir, creo un puntero al cual le voy a asignar un valor de una dirección de memoria cualquiera que me va a entregar este programa, y el scanf va a guardar lo que se lee por teclado en esa dirección de memoria. ¿Sí? Por eso no lleva ampersand. Lo mismo para el segundo número, y cuando ya tengo almacenados los dos números, creo una nueva variable para almacenar la suma, ¿sí? Y es al contenido de la dirección de memoria que se almacena en ese puntero, le voy a asignar la suma de los contenidos de los otros punteros que utilicé. ¿Sí? Muestro por pantalla el resultado, asterisco suma por indirección, ¿cierto? El contenido de la dirección de memoria que se almacena ahí, y finalmente elimino todas las variables que utilicé dinámicamente en este programa. ¿Sí? No sé si queda alguna duda con esto. Ya, ahora vamos a revisar lo otro, es lo que había quedado pendiente. Bueno, lo primero es decirles que cuando uno quiere trabajar con... no, voy a guardar esto. Voy a crear uno nuevo. Ya. Cuando uno quiere trabajar con punteros,
también puede mostrarlos por pantalla. ¿Cómo realizo eso? Igual con el printf, pero con un tipo de especificador distinto a los que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, yo voy a crear de partida una variable que se va a llamar A. ¿Sí? Luego, simplemente voy a imprimir por pantalla su dirección de memoria. El identificador de tipo para un puntero o una dirección de memoria va a ser el P. ¿Ya? Y le doy un salto de línea para que no se me confunda la impresión. Coma, ¿y qué dirección de memoria quiero imprimir? La dirección de memoria, ampersand, de la variable A. Entonces compilo y ejecuto. Y de esta manera se aprecia, ¿cierto?, una dirección de memoria. En esa dirección de memoria está ubicada esta variable que yo acabo de crear. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito esto. ¿Ya? La semana pasada conversamos de bits y bytes, ¿cierto? Vamos a borrar esa parte. Conversábamos de bits y bytes, ¿sí? ¿Se acuerdan las combinaciones que se podían hacer? Cuando yo cambiaba los valores de los bits dentro de un byte, se iban modificando, ¿cierto? E iba modificando el valor entero que representaba ese byte. ¿Ya? Dentro de las representaciones posibles, existe la representación hexadecimal. Esto quiere decir que hay, o se utiliza una base en 16. ¿Ya? Pero la restricción que vamos a tener, que no voy a poder representar el 16 como tal, ¿cierto? O el 10 o el 11, ¿cierto? Con 2 dígitos, sino que se va a hacer uso de las letras, ¿ya? Entonces, cada byte va a ser capaz de representar 2 de estos símbolos. O sea, voy a fragmentar este byte en 2, que lo que actualmente, o revisamos la semana pasada como esto, ¿ya? Que esto era un byte, ¿sí? Son 8 bits con esas posiciones. ¿Ya? Ahora voy a separarlo en 2. ¿Sí? Y se acuerdan que el byte, con respecto a su posición, tenía un peso, que resultaba ser el valor que indicaba o que aportaba cada bit al valor del byte. Esto era 2 elevado a 0, esto era 2 elevado a 1, ¿cierto? Dependiendo de la posición en que estuviera. Y etcétera. Entonces, cada uno de esta separación del byte va a tener 16 valores posibles, justamente lo que estamos buscando. Y se va a tomar cada uno de estos medios bytes con los valores que representarían realmente dentro del byte original. ¿Ya? A todos se les va a asignar estos pesos, 8, 4, 2 y 1, porque con esos yo voy a poder representar estos 16 valores. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá, aparece un 7. ¿Sí? Con estos valores de peso, ¿cómo yo puedo formar un 7? Se forma con un 0, porque si le pongo un 1, ya tengo un valor 8 y por lo tanto me paso. 4 más 2 más 1. ¿Sí? O sea, esa es la forma de representar un 7. Vamos más en orden todavía. Cuando yo quiero representar un 0, tendría que poner todos los bits en 0. Cuando quiero representar un 1, ahí. Cuando quiero representar un 2, así. Un 3 sería eso. 4 sería eso. Un 5 sería eso. Un 6 sería eso. Un 7 sería eso. Un 8 sería esto. Un 9 sería así. Y etcétera. ¿Sí? El 10 sería así.
Pero recuerden que el 10 yo no lo voy a poder representar acá. Y ahí se produce el cambio por las letras. ¿Ya? Entonces la A va a ser igual a 10, la B va a ser igual a 11, la C a 12 y así, hasta la F que es 15. ¿Ya? Como trabajamos en base 16, vamos a tener valores entre 0 y 15. Entonces, continuando esta traducción, el 7 sería, como ya vimos, 0, 1, 1, 1. La F significa que es un 15, que es el máximo valor posible, por lo tanto es 1, 1, 1, 1. Luego aparece otra F, que sería 1, 1, 1, 1. Lo vamos a separar acá. ¿Sí? Entonces el 7F sería eso, el FE sería esto, y la E sería un 14, ¿cierto? Entonces sería 1, 1, 1, 0. El E, nuevamente 14, 1, 1, 1, 0. La C sería 12, o sea, sería 1, 1, 0, 0. El 3, sencillo, 0, 0, 1, 1. El 1, 0, 0, 0, 1. El 5 sería 0, 1, 0, 1. El 7 sería 0, 1, 1, 1. El 6 sería 0, 1, 1, 0. Y el 8 sería 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, tengo 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. ¿Sí? Y estos, bueno, estos son por defecto del espacio de memoria, pero en estricto rigor las direcciones de memoria que se pueden obtener son representadas a través de esos 4 bytes. ¿Sí? Cualquier memoria va a estar representada por eso. Y ahora mi pregunta es, si tengo 4 bytes, ¿cuántos bits tengo? 32 bits. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esos 32 bits me van a indicar que tengo 2 elevado a 32 posiciones de memoria posibles. ¿Sí? O combinaciones posibles. Entonces, tengo esas posibilidades. Si yo divido esto en 1024, ¿cierto? Que estaría hablando de kilobits. Después lo divido en 1024 de nuevo, que sería mega, ¿cierto? Perdón, megabytes. Y después lo divido en 1024 de nuevo, que ya pasaría a gigas, aparecen 4 gigas. ¿Sí? Y por eso los sistemas de 32 bits son capaces de direccionar hasta 4 gigabytes de memoria RAM. ¿Ya? Porque ocupan 32 bits para este direccionamiento de memoria. ¿Ya? Así está compuesta una dirección de memoria, ¿sí? Formalmente. Para nosotros en nuestros ejemplos, generalmente va a ser como ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Números al azar que nosotros ponemos 1, 2, 3, 7, 8, 9, lo que sea, ¿sí? Pero en estricto rigor estas son las direcciones de memoria, así están compuestas y así funcionan, ¿sí? Ahora, para ir cerrando. Puedo, ¿cierto?, crear una segunda variable y también puedo imprimir su dirección de memoria. Recuerden porcentaje P para referirme a eso. Y si quiero imprimir eso, va a ser con ampersand. Voy a copiar esto. Y voy a imprimir ambas direcciones de memoria.
¿ya? Tengo A y tengo B. ¿Cuál es la diferencia que aprecian acá? Solamente este valor, ¿cierto? Ya, para que esto quede un poquito más claro. 4 bytes. Exacto, 4 bytes. ¿Sí? Hay una diferencia aquí de un 4, es el único número que cambia el último. Y se diferencia el de abajo con el de arriba en 4 unidades. ¿Sí? ¿Por qué puede ser eso? 4 bytes, justamente porque las variables son de tipo entero. ¿Sí? Ahora voy a crear un arreglo. Le voy a poner 5 elementos. Voy a imprimir el puntero, el primero, ¿cierto? Que es A. Y voy a imprimir por pantalla también las direcciones de memoria de A1, que sería el segundo elemento, de 2, de 3 y de 4. Y aquí por pantalla, como bien dijo Javier, van a ver una diferencia entre direcciones de memoria que tiene 4 bytes. ¿Por qué? Porque como les dije, el entero lo definimos nosotros en la clase pasada como un entero de, o sea, un tipo de dato que utiliza 4 bytes en memoria. ¿Qué podríamos hacer? Cambiar el tipo de dato, char. El char, ¿cuántos bytes utiliza? Un byte, ¿cierto? Y aquí se ve ese aumento, ¿cierto?, en las direcciones de memoria solamente en un byte. Si yo cambiara a otro tipo de dato de mayor capacidad, doble, la diferencia es de 8 bytes. ¿Sí? Entonces, estas direcciones de memoria, y por eso los punteros necesitan también saber a qué tipo de datos están apuntando, van a ir cambiándose, ¿cierto?, dependiendo de el tipo de dato que se esté usando, de cuánto pesan esos datos. ¿Sí? Y volviendo, y para ya terminar, disculpen que se me quedaron todas estas ventanas abiertas, para ya ir cerrando, pasa lo siguiente, con un ejemplo que ya habíamos hecho. ¿Y por qué daba 5 finalmente en el ejercicio que hicimos, en el penúltimo ejercicio que hicimos? Vamos a imprimir las direcciones de memoria, tanto de A y de B. Están separadas por 4 bytes, ambas son enteras, pero la dirección de B está antes de la dirección de memoria de A. Y si yo pusiera una tercera variable, que se llame C, si la imprimo por pantalla, va a estar también 4 bytes antes que el anterior. ¿Ya? Esto se asigna según el orden, ¿cierto? Y por eso resultaba que en el ejercicio anterior, si las variables no lo si hubiéramos considerado, o sea, perdón, como consideramos las direcciones de memoria como aleatorias, todas entre ellas, ¿ya? Daba un número que correspondía a la dirección de memoria de un espacio no utilizado por nosotros. En cambio acá agrupa, o sea, no es totalmente aleatorio en la asignación de memoria, sino que las agrupa en espacios consecutivos. ¿Ya? Este espacio resultó ser aleatorio, pero siguió guardando, porque había disponibilidad, en los siguientes elementos. ¿Ya? Yo puedo crear también un puntero y voy a imprimir su valor.
¿ya? Y si se fijan, ahí sí que está en un espacio completamente aleatorio. No está junto a las otras variables, sino que está en un espacio completamente nuevo. Y esto es justamente por lo que mencionamos al principio, porque se asigna dependiendo de la ejecución del programa. ¿Ya? Cuando se necesita esa memoria, ¿sí? Cuando se necesita esta variable, esta reserva de memoria, se guarda. En cambio el otro, como ya guarda memoria desde un principio de la ejecución, ya está establecido que van a ser esas memorias. Cambio acá, va a cambiar cuando realmente se necesite y se ejecute en el código. ¿Ya? Vamos a probar, correrlo de nuevo. 5840, si lo corro de nuevo, 5840. Sí, se mantiene entre ejecuciones, seguramente porque ahí está disponible la memoria. ¿Ya? Entonces hacer la diferencia para ir haciendo un resumen de lo que fue la clase hoy día entre las variables dinámicas que se van a reservar sus espacios de memoria cuando se utilicen en el código, ¿ya? Y que tienen la posibilidad de ser eliminadas cuando se desocupen, ¿ya? Y las variables estáticas que desde un principio ya está asignado un espacio o sabe que va a tener que reservar un espacio de memoria. ¿Ya? Los punteros, recuerden, variables como cualquier otra, pero que almacenan direcciones de memoria de una variable de un cierto tipo. ¿Sí? La aritmética de punteros solamente me permite sumarle y restarle números enteros, lo que va a producir que yo me desplace hacia adelante o hacia atrás en la memoria. ¿Ya? Y los operadores útiles son el de indirección, ¿cierto? Que es un asterisco, y el ampersand. El ampersand me entrega la dirección de memoria de una variable y el asterisco, la de indirección, me entrega el contenido de una dirección de memoria. ¿Ya? Yo tengo que antecederlo a un puntero. ¿Sí? Y para imprimir por pantalla algún puntero, porcentaje P. Y siempre asegurándose de lo que esté imprimiendo realmente es un puntero, porque si yo acabo de borrar el ampersand, ¿cierto? De partida me indicaría que hay un error, ¿sí? Hay un formato que no se está cumpliendo, porque estoy tratando de imprimir un puntero, pero lo que estoy entregando es un número entero. ¿Sí? Así que ojo con lo que van a imprimir ahí. ¿Sí? Y finalmente, ya para concluir, que una vez que lo ocupe, puedo eliminar la variable simplemente antecediendo la palabra reservada delete. ¿Sí? Ya. Y ahora finalizando, abro espacio para consultas. ¿Sí? Si es que alguien tiene, voy a activar los micrófonos por si alguien quiere hablar. ¿Sí? Si tiene alguna consulta o en el chat también. ¿Sí? ¿Alguien? ¿O todo bien? ¿Se entendió? Yo todo bien, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, clarito. Hoy día la verdad es que no es mucha materia la que se revisa, sino que se le da hartas repeticiones, porque de verdad que es una materia importante para lo que es el curso. ¿Ya? Si no se maneja esto, se nos va a complicar harto el trabajo que viene en la semana siguiente. ¿Ya? Entonces, de verdad que cualquier duda que tengan, realícenla en Slack, me mandan un correo. Vuelvan a ver los ejercicios de la presentación, ya en un rato más los voy a subir, igual que el video de la clase. Yo creo que les va a servir revisar los ejercicios que hicimos. Ya la idea es que manejen bien este tema, que tengan bien claros los conceptos y que manejen bien el uso de los operadores. ¿Ya? Porque después nos vamos a comunicar, digamos, solamente con estos conceptos. Entonces necesito que estén completamente claros. ¿Ya? Bueno, si no hay consultas, termina la clase por hoy día. Nos volvemos a encontrar el jueves. Durante el día de mañana les voy a enviar El la Kahoot. aclaración, ¿cierto?, del Kahoot, ¿ya? Para que pongamos ahí
la cantidad de cuestionarios, cómo se va a ponderar, etc. Y les voy a habilitar también el Kahoot para que el cuestionario del día jueves para que lo realicen, recuerden, antes de la clase. ¿Ya? Ahí está la opción de que ustedes entran y lo realizan en cualquier momento. ¿Ya? Solo tiene fecha fecha y hora de vencimiento el día de la clase. ¿Sí? O sea, hasta las 4:30 del día jueves pueden resolver el cuestionario. ¿Ya? Eso. Sí. Ya, lo dejamos hasta acá entonces, chicos. Que estén súper bien. Nos vemos el jueves. Cuídense No, profe. y nos Igualmente. estamos Chao. comunicando. Chau, chau. Chao.